En la lección anterior hicimos una introducción al tema de demonología. Hoy vamos a hablar en la lección número 1 del origen de Satanás. ¿De dónde viene? ¿Cómo cae en la tierra? ¿Qué era antes de ser Satanás? Todas esas explicaciones y su maniobra para destruir la creación es la que vamos a analizar en este capítulo. Así que ponga mucha atención. Y miren, como es una lección, yo le aconsejo que tome un papel y lápiz. Puede ser que en algunas cosas no estén de acuerdo conmigo. Yo no les enseño para que lo acepten todo, sino para que lo analicen. Y si algo quieren preguntarme, lo pueden hacer con confianza, porque para eso estamos, para edificarnos y ayudarnos. Entremos pues a la lección número 1, el origen de Satanás. Ponga mucha atención a ella. Vamos a iniciar el estudio del libro de demonología, el cual fue publicado en el año 1996. Así que empecemos hoy con la lección del capítulo número 1. Hoy vamos a comenzar el origen de Satanás y su obra. Ponga mucha atención a esta enseñanza. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, ya el poder del mal estaba presente en dicho huerto. En ese bello jardín llamado Edén estaba Satanás, llamada también la serpiente antigua. Su obra fue engañar y mentir. Por eso la Biblia dice que es el padre de la mentira en Juan 8:44. ¿Y por qué? Porque fue el primer mentiroso. Su intención era destruir la obra maestra de Dios, que estaba representada en la creación del hombre. Y para ello, él ideó una farsa. Les induciré a desobedecer a Dios y los llevaré a querer ser más de lo que son. Así que le diré que el día que comáis del fruto del árbol, los ojos serán abiertos y seréis como Dios. Génesis 3:5. Esa era su trampa. El resultado fue totalmente contrario, y él lo sabía de antemano. Satanás se convirtió en el primer homicida, porque con su mentira mató la espiritualidad y la eternidad del hombre, trayendo muerte y destrucción al género humano. Y así caímos todos bajo un terrible yugo de esclavitud, producto de la desobediencia. Noten ustedes cómo la seducción diabólica fue el arma preferida por Satanás para llevar al hombre a buscar querer ser más o poseer más riqueza. Pues incluso le ofreció a Jesús cuando le tentó todos los reinos de la tierra. Es interesante entender cómo el diablo opera. Él estaba en el huerto cuando fue creado el hombre. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez por qué y cómo llegó a ese lugar del huerto Satanás? ¿Qué era antes de ser Satanás? ¿De dónde salió y cuándo cayó en el huerto? En realidad, estas preguntas siempre me inquietaron, principalmente cuando siendo estudiante del seminario no encontré una respuesta de peso que satisfaciera mi inquietud. Desde entonces, comencé a investigar y a buscar una verdad que satisfaciera mis interrogantes. Estas interrogantes: ¿dónde estaba? ¿Cuándo cayó? ¿Por qué cayó? ¿Y qué era antes de caer? Con la caída, Satanás se convirtió en el príncipe de este siglo.
Y este es el hecho singular sobre el cual gira todos los relatos bíblicos, porque fue su triunfo sobre el hombre lo que le llevó a reinar. De lo contrario, no hubiera tenido su poder sobre la creación, la cual le había sido entregada en dominio al hombre para que la cuidase y reinase sobre ella. Dios le dijo, sojuzgadla y enseñoreadla. Génesis 1:28. Pero Satanás robó la creación a causa del pecado. Y entonces se convirtió en el desterrado. Satanás, el que fue desterrado del cielo, en el príncipe de este siglo. Razón por la cual tuvo que venir un Salvador llamado Jesús para pagar el precio y poder comprar al hombre que había quedado bajo su dominio. Siendo las cosas así, y viendo el papel importante del diablo en la caída, no puedo evadir el hecho de investigar cuándo entró Satanás en el huerto del Edén. Para ello es un misterio. Para otros quizá es algo muy fácil de entender o esquivar la pregunta, diciendo que lo importante no es saber que estaba allí y que no tiene importancia buscar cuándo y cómo apareció en el huerto del Edén. Pero para mí sí tiene importancia investigar el por qué estaba allí. Inconforme con tales afirmaciones, yo quise buscar a través de algunos pasajes el hecho histórico de la caída de Satanás y saber cómo cayó del cielo, porque así lo dice la Biblia. Para ello analizaremos cuidadosamente hechos que, aunque algunos son hipotéticos, hipótesis es algo que no se puede sostener ni bíblicamente ni científicamente, aunque es hipotético, nacen de un juicio subjetivo al analizar ciertos hechos bíblicos e históricos revelados en la palabra. Hablemos de el ángel lucero. Poco sabemos sobre este ángel llamado Lucero o Luzbel antes de la caída. La Biblia no es muy explícita en relación a su obra anterior a la rebelión, ni el por qué fue echado del cielo, cayendo en la tierra. Sin embargo, al estudiar Isaías capítulo 14, versos del 12 al 15, y Ezequiel 28, del 12 al 16, podremos tener algunas ideas y algunos supuestos hechos en relación a este personaje y a su caída en la tierra. En la profecía de Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, se habla a un rey que estaba en Babilonia y se hace referencia a su caída comparándola con la caída de Lucero para anunciar cómo este rey iba a caer. Dice el pasaje en referencia, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Has derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte.
subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ha sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Hemos hallado en este pasaje una comparación relacionada a un hecho histórico que pasó en el pasado. Habla de la caída de Lucero y lo compara con otro hecho profético, la caída de Babilonia. Pero, ¿quién era Lucero? Era un ángel de Dios encargado de llevar luz a ciertas naciones, a las cuales en el versículo 12 dice que debilitaba. De allí se deriva su nombre de Luzbel, o portador de luz. Según parece, era superior a los demás ángeles, ya que contaba con otros ángeles que le seguían y le obedecían y se le sujetaban, según Apocalipsis 12:9. Así que, consideremos a Lucero en una posición superior, gobernando cierta creación inferior, a la cual iluminaba y gobernaba, cosa que le sirvió para despertar sus instintos de grandeza, llevándole a la caída, pues quiso darle un golpe de estado a Dios, ya que quería ser como Dios. Entendamos esto: todo ser creado por Dios tiene su imagen, o sea, libre albedrío. En Apocalipsis 12:9 se relata la caída de Luzbel. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 16, se presenta a Luzbel como un querubín protector. Dice así: oh hijo del hombre, entona lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor Jehová. Tú eras modelo perfecto, lleno de sabiduría, y te contemplaba en hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamantes, crisolito, onice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de todo oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado, fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estaba en el santo monte de Dios y andaba en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta en que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llevaron de violencia y pecaste. Por eso te expulso del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desapareciera de medio de en ti las piedras del fuego. Termino el texto. Aparentemente, Satanás tenía una jerarquía angelical más elevada que la de los arcángeles, pues se le menciona como un querubín. Algunos analistas se inclinan a pensar en que fuera un arcángel, pero podría haber sido de índole superior. En lo que sí no cabe duda es en que su posición era superior a la de los demás ángeles normales. En estos pasajes
se presenta su perfección antes de caer, versículo 15. Y se establece que en tal condición fue puesto en el monte santo y se le llamaba protector. Si Lucero era portador de luz y estaba en el monte santo en calidad de protector, hago las siguientes preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Qué naciones debilitaba o protegía como el ángel protector? Según datos obtenidos de estos pasajes, Lucero no estaba en el cielo, pues al conspirar dijo, subiré al cielo. Teniendo este hecho, el que él no estaba en el cielo, sino que portaba y debilitaba luz a ciertas naciones, que deducimos teóricamente era una civilización antiedénica. Teoría. Dios creó los cielos y la tierra, pero encomendó a Lucero su iluminación y gobierno. Y tal cosa no podía hacer en el cielo de Dios. Esta tierra posiblemente fue habitada por seres preedénico o prehistórico, una especie viva e inferior al hombre del Edén. Es por ello que cuando estudiamos la geología y arqueología, encontramos hechos que demuestran la existencia de una era prehistórica de seres cavernícolas, inferiores y extinguidos, junto con especies como los dinosaurios, mamut y criaturas gigantescas que, circunstancialmente indefinida, perecieron a consecuencia de una hecatombe que puso fin a esta época prehistórica. Así explica la geología y la arqueología estos cambios que relatan la época de la prehistoria. Se han encontrado excavaciones y sedimentos de arena que indican que hubo una hecatombe por agua en una época anterior a la de Noé. Y han hallado restos fósiles de seres prehistóricos que fueron extinguidos por un fenómeno lluvial perteneciente a una generación más vieja que a la creación de Adán y Eva y del Edén. Algunos creen que fue el impacto de un gran cometa que destruyó la Tierra. Como prueba de ello, tenemos que en varios museos hay rastros de estas criaturas prehistóricas. Está el de Ciencias Naturales de la ciudad de Nueva York que yo visité y comprobé la veracidad de estos seres prehistóricos que datan de millones y miles de años antes de la creación edénica. Los libros de texto sitúan la era prehistórica en la etapa paleolítica, o sea, la edad de piedra, alrededor de los 2 billones de años a 700 años antes de Cristo, cuando se inicia la etapa neolítica. Anterior a esta fecha se sitúa la existencia de una criatura llamada Homo erectus, o sea, inferior al Homo sapiens de nuestra civilización. Se hablan de algunos hallazgos de estas criaturas, como por ejemplo el hombre de Heidelberg, el de Pekín, etc. Los estudios demuestran por medio del carbono 14, C14, que esta etapa existió y la paleontología establece que hubo una era anterior a la Edén, mediante los estudios de los fósiles de animales y materias orgánicas encontradas en las excavaciones. Los años estipulados por la ciencia de la edad de piedra
son de miles y miles de años anteriores al origen del hombre, por lo cual cabe la posibilidad bíblica y científica de que existiera una generación preedénica, a la cual Lucero llevaba o era portador de luz y gobernador. Fue bajo ese reinado imperfecto cuando nació la conspiración. Quizás las causas de la rebelión fue el hecho de saber que Dios tenía el plan con respecto a crear en esa misma tierra un ser perfecto, superior a su imagen y semejanza, y que por lo tanto no necesitaría la luz angelical para que existiera. Quizás al saber Lucero esto, se sintió un poco inferior, y como quería ser superior y dueño de esta tierra, se sintió mal, y en su corazón se concibió el deseo de rebelarse y se llenó de soberbia. Hay la posibilidad también de que apareciera en él la ambición, deseando ser más de lo que era, y por ello planeó un golpe de estado. Es decir, precisar el móvil que impulsó a Lucero a la rebelión puede ser variante y difícil, pero de una cosa sí estoy seguro: no aceptó la condición que tenía y quiso ser más de lo que era. ¿Qué son los ángeles? Son espíritus creados por Dios para que le sirvan, y estos están sujetos voluntariamente al Señor. Como todo espíritu creado, tienen dos características: son eternos y tienen libre albedrío, libre determinación. Por lo cual, cupo en Lucero la posibilidad de querer ser más que Dios, según Apocalipsis, según Isaías 14 lo describe. Fue entonces que desde su reino sobre la tierra predénica organizó una conspiración contra el Altísimo. Tanto sus ángeles ayudantes como toda esa creación se prestó a su plan. Y dijo en Isaías 14, 13 y 14, decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte del Dios, los dioses, subiré a la crespa de la más alta nube y seré semejante al Altísimo. La caída de Lucero. Una vez concebida la soberbia, los ángeles, encabezados por Lucero, iniciaron la rebelión. Dijo: subiré a lo alto, al trono de Dios, para poseer su dominio. Lucero iba, pero como portador de luz. No, no iba como portador de luz, sino que iba como el hijo de rebelión, como Satanás, que significa hijo del mal, rebelde y perverso. Todo marchaba bien. Él y sus seguidores subían, y mientras esto sucedía, Dios en su omnisciencia sabía lo que estaba aconteciendo, y como poderoso general de los ejércitos ordenó al arcángel Miguel que descendiera con una legión de ángeles a detener a Satanás. ¿Por qué no lo hizo él directamente y no lo destruyó? Porque bastaba con el arcángel Miguel para ganar el combate. No lo destruyó, respetando su eternidad. Además, así ellos verían el cumplimiento del plan divino al crear un ser perfecto a su imagen y semejanza y probar por medio de Luzbel
convertido ya en Satanás, su libre albedrío. Leamos. El arcángel Miguel bajaba, Satanás subía. Y en el cielo, en un lugar indeterminado, entre las estrellas y la tierra, se llevó a cabo una tremenda batalla, relatada en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Busque su Biblia y leámoslo. Dice el 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fueron arrojados el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados todos juntos con él. Satanás luchaba contra Miguel y al final cayó en la tierra, como dice Isaías 14:15, pero ha sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Y esto produjo un caos, y aquella generación preedénica que existía fue cubierta por agua. En ella encontramos el misterio de los versículos 1 y 2 del primer capítulo de Génesis, en donde se originó la caída de Luzbel. Fíjense bien cómo dice Génesis 1, 1, 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora noten el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten que dice tinieblas, porque el portador de luz ahora era portador de tiniebla. Su caída produjo un caos en el planeta que era perfecto, dice Jeremías 51:15. Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. La tierra era perfecta en el versículo 1, pero en el 2 quedó desordenada y vacía. Y las aguas lo cubrían todo. Podemos afirmar que la tierra fue anegada en agua 2 veces. La primera, con la caída de Satanás en Génesis 1:2. La segunda, cuando el diluvio en la época de Noé, Génesis 7. Es por esa razón que Dios prometió que no destruiría la tierra más con agua e hizo un pacto perfecto con Noé. Estos relatos están confirmados por la arqueología, que ha encontrado bajo la tierra 2 capas de arena que indican 2 hecatombes a causa del agua. Una más profunda, que deja ver rastro de seres prehistóricos, y otra más reciente, que indica una civilización más avanzada y desarrollada, que era la preedénica, la cual corresponde a la época de Noé. Satanás cayó en el abismo y la profundidad de la tierra, donde nació el infierno temporal, hasta que llegara el juicio final. A este lugar temporal se le llama Sheol o Hades. Hades en griego y Sheol es en hebreo. Ambos términos significan infierno, lugar debajo o sepultura. Lo que nos deja ver que posiblemente el Sheol es el devorador. Algunos interpretan ambas palabras en relación a tumbas, pero no es así. En el fondo de la tierra hay fuego. Esto es científico. Y según el relato de Jesús
en Lucas 16, del 22 al 31, debe buscarlo y leerlo muy bien. En este lugar había un abismo que dividía dos lados. En un lado estaba el infierno, con fuego literal, y en el otro lado un lugar limpio, como de descanso o de espera, que se le llamaba el seno de Abraham, a donde iban todos los justos que murieron antes de Jesucristo. Algunos afirman que el relato de el rico y Lázaro era una parábola, pero no, porque en las parábolas no se dan datos específicos de personas, ni de hechos, ni de lugares, lo que refleja claramente que era más que una parábola. Era un relato en el cual Jesús describía el lugar denominado el seno de Abraham, o el lugar de espera para los que murieron antes de Cristo. En el Antiguo Testamento se habla de que los patriarcas se iban a unir a su gente o unido a sus padres, según Génesis 25:8, lo que refleja que había un lugar determinado para todos los que murieron antes de que Jesucristo viniera. Estos dos lugares que relata la historia del rico y Lázaro estaban divididos por un abismo o una gran cima, siendo imposible que los de un lado pasaran al otro y viceversa. Por esa razón, Cristo le dijo al ladrón de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué es esto? Simplemente que cuando Jesús murió, descendió a las partes más bajas de la tierra, a donde estaban los santos profetas. Al referirse al lugar de espera, se está hablando del seno de Abraham, o el paraíso. ¿Y para qué Jesús descendió al seno de Abraham o el paraíso? Tuvo que descender a las partes más bajas para llevar a cabo dos propósitos muy definidos en la Biblia. Primero, dice la Biblia que descendió para dar testimonio a los espíritus condenados de la verdad y la veracidad de la promesa de Dios. Y segundo, para llevarse la cautividad, que eran todos los muertos del Antiguo Testamento que esperaran la promesa de Génesis 3:15. Por eso dice la palabra de Efesios 4:8 y 9. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiese descendido también a las partes más bajas de la tierra, refiriéndose a Jesús. Notemos el término llevó cautivo la cautividad. Y en el verso 9 dice que el que subió, Jesús, también descendió a las partes más bajas de la tierra. Fue por ello para revelar el propósito de su muerte en la cruz a los que esperaron antes de su venida. Por eso Colosenses 2:15 dice: también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculos públicos, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15 y Salmo 68:18. Pero volviendo a la caída de Satanás, notemos que la tierra estaba ordenada y quedó totalmente desordenada. Y en ella estaban los ángeles caídos, y sobre las aguas se movía el Espíritu de Dios, que descendió a la tierra para llevar a cabo la obra ordenadora y creadora. Notemos cómo ese mundo perdió la luz del ángel. Y lo primero que hizo Dios fue hacer
la luz cósmica, Génesis 1:3, que sería sustituida por la luz que perdió Luzbel o Satanás. Bajo esa nueva luz ya no angelical, Dios inicia el ordenamiento de lo desordenado. Separó una cosa de la otra. Se colocó el agua a un lado y la tierra al otro. A las aguas se le llamó muralla y a las partes secas se le ordenó brotar hierba verde y árboles que dieron fruto según su especie. Después Dios procedió a crear algo nuevo. Noten, primero ordenó lo que estaba desordenado y después comenzó a crear la parte nueva de esa tierra que Él le daría al hombre como herencia. Entonces aparecieron los primeros seres vivientes del agua, aire, tierra, y una vez hecho todos los animales y criaturas, comenzó a obrar su obra cumbre, crear al hombre. Y dice la palabra que lo hizo a su imagen y semejanza, entregándole la tierra como herencia. De ahí en adelante comenzó la nueva fase de acción de Satanás. Como fue derrotado en su afán de querer ser Dios, y sabiendo lo necio de su aspiración, entonces se propuso malograr esa obra maestra del Creador. ¿Cómo obtener el dominio de esa nueva creación?, se preguntó Satanás. Todo el poder estaba ahora en las manos del hombre. El hombre era dueño de la tierra y de su destino. Satanás era un intruso en el huerto. Entonces Satanás maquinó y se propuso en su corazón un plan siniestro para impedir al hombre gobernar la creación. Satanás dijo: si el hombre peca y se rebela como yo me rebelé contra Dios, entonces perderá el favor de Dios y le ocurrirá lo que a mí me ocurrió. Si a mí me echó del cielo, a él lo echará del huerto. Y entonces lo dominaré, gobernaré, y su destino será igual que el mío. Esos fueron los pensamientos de Satanás. Su plan era parecido a que él concibió en su rebelión. Él quería producir en el hombre y en la mujer el mismo anhelo que él tuvo: querer ser como Dios. Y la historia se repite. El hombre y la mujer fueron víctimas del engaño. Y tomando posesión de la mente de una serpiente hermosa, erguida y atractiva, Satanás introdujo el veneno insidioso, induciéndole al hombre y a la mujer el deseo de querer ser más de lo que ellos eran. Le dijo a la mujer: si comiere del fruto prohibido por Dios, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 2:17 y 3 del 1 al 7. La mujer cayó y junto con ella el hombre. Entonces Satanás recibió otro nombre: la serpiente antigua, el diablo. Este animal hermoso y erguido comenzó a arrastrarse. El veneno envolvió su cuerpo, símbolo de muerte y destrucción. Fue así como el hombre quedó esclavizado por el pecado. Nació el reino de Satanás. Y el hombre se rebeló contra su creador y dejó de mirar a Dios y a su mujer para verse a sí mismo.
naciendo el egoísmo. Pero Dios no permaneció indiferente ante este aparente triunfo del diablo y su aparente fracaso. El ser humano había quedado bajo el dominio del mal. Hubo un juicio de muerte, dolor, hambre, sufrimiento y lágrimas cayeron sobre la creación. Pero Dios en su misericordia se compadeció y no cambió sus aspiraciones de reinar con el hombre y redimirlo y hacer de él un pueblo grande. Entonces le dio una promesa en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta fue la promesa de la venida de Jesús. Al final, el aparente triunfo de Satanás sería su fin, pues él también habría de ser sentenciado por Dios en la consumación de los tiempos. Así que, hermanos, terminamos este capítulo. Un juicio que confirmará Jesucristo cuando todo sea consumado, cuando uno más poderoso que Satanás se manifieste. Entonces el hombre volverá a ser libre y dueño de su destino. Entonces la tierra será limpiada y Satanás y sus seguidores serán echados por la eternidad al lago de fuego preparado para estos y a los que le siguen. Y no podrá salir más. Y al finalizar todas las cosas, será el principio de un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde Dios vivirá con el hombre por la eternidad. Continuaremos en esta serie. Esta lección puede verla después de transmitida por mi página de canal Mario Fumero en YouTube, a donde puede suscribirse y darle like. Espera la próxima lección. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.